Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo por este lindo y maravilloso día más de vida, por la salud, por las fuerzas, por el aire que le dan nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite cada mañana, cada día. Ahora vamos a terminar de leer el capítulo 15 de Mateo. Vamos a terminar el capítulo 15 con los dos libros, la Latinoamérica y la Reina Valera, y ya mañana vamos a seguir solo con la Reina Valera, o sea, con solo la Latinoamérica. Sabemos que el Evangelio es el Evangelio de nuestro Señor. Aquí la pasta eh, tiene el nombre que le han puesto, pero no tiene nada que ver que seamos dueños de algo. Es Dios el dueño de todo y su palabra es de Él, pertenece a Él. Entonces, aquí la Latinoamérica solo dice segunda multiplicación del pan. Es lo único que tiene y, y lo vamos a leer para vamos a leer su bendita palabra dándole la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y gracias doy a Dios por su presencia que está en mí. Y leemos y dice, segunda multiplicación del pan. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él, trayendo muchos ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recobraron la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida, y no quiero despedirlos en ayuna, por, porque temo que se desmayen en el camino. Jesús, Jesús, sus discípulos le respondieron, estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron, 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió, dio gracias y los partió, iba, dio gracias y los partió, Iba a entregándolos a los discípulos, y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió y la muchedumbre subió a la barca y fue al territorio de Magadán.
Bendito y alabado nuestro Señor. Entonces, aquí vemos estos grandes milagros durante su ministerio. Todo esto ocurrió durante su ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Padre le encomendó hacer en esta tierra, Él lo hizo. Entonces, toda esta enseñanza es para que nosotros como cristianos meditemos, nos examinemos, porque en el bautismo que Juan Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo, en ese bautismo en el río Jordán, allí le dio el Padre el Espíritu Santo, el poder del Padre, y lo declaró mi Hijo amado, y fue por el Espíritu fue llevado al desierto a 40 días de ayuno, y después siguieron las tentaciones. Todo eso es la enseñanza del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado con aquellos líderes que dicen que han sido llamados de Dios y están ejerciendo un ministerio? Y los que ejercen un ministerio, pues sabemos que son los pastores, los ángeles que él exhorta a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Entonces eran muchos grupos, pero él escogió a 7 para dar a entender lo que iba a acontecer en tiempo futuro en las iglesias, así como estaba sucediendo en ese tiempo. También se seguiría viendo esas cosas, y eso es lo que se sigue viendo en estos tiempos en las congregaciones: una gran desobediencia, un desorden, eh, pastores amadores de los deleites del mundo, ¿eh? Hasta guían a los peregrinos a hacer lo que el mundo ofrece, porque ellos se enredan en en muchas cosas que el mundo ofrece, y así enseñan ellos a la gente. Entonces toman el evangelio, lo tergiversan, y ellos caminan a su manera, como ellos piensan. Entonces todo eso no viene del Espíritu Santo. Por eso, si bien vemos, no todos los pastores, pero el 95% de pastores pueden orar por un enfermo, y enfermo le llevan la persona y enferma se va. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, como sus corazones no está lejos de Dios, pues el poder de Dios no actúa en ellos. Entonces, pero todo este examen viene para todo cristiano, porque ahora en este tiempo, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón. El Padre y el Hijo moran en nosotros. Por eso nosotros pasamos a ser ese templo y morada del Espíritu Santo. No ignorar que somos ese templo, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, el cual no es de nosotros, sino que es de Dios. Y hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre que el Cordero derramó. Entonces, todo esto, eh, todo, por medio de su palabra, nuestro Padre, porque nos ama, nos corrige, entonces nos manda, nos exhorta y nos manda a examinarnos. Entonces, vamos a solo di lectura de la Latinoamérica, y vamos a leer la Reina Valera. Perdón. La Reina Valera trae 2 títulos: Jesús sana a muchos, y alimentación de los 4,000. Dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, muchos mancos, y otras muchas enfermos,
y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Ah? Esto es el poder de Dios que actuaba en el Hijo. ¿Ah? Entonces, ¿qué está pasando en estos tiempos con aquellos líderes que ejercen ministerio? Porque esto ocurrió durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Alimentación de los 4,000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días de que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Entonces aquí vemos claramente los milagros de nuestro Señor Jesucristo, haciendo todo esto durante él ejercía su ministerio. Entonces vemos en 2 ocasiones encontramos multiplicación de panes y peces. Los primeros fueron 5,000 alimentados, no contando mujeres y niños, y aquí 4,000 no contando mujeres y niños. Por eso tenemos que estar seguro que vuelvo a mencionar que si en el bautismo mencionara los niños, con toda razón daríamos la credibilidad que sí es así, pero en lo que es el bautismo no menciona a niños cuando las familias fueron bautizadas. Entonces, Dios no engaña, Él no va a confundir a nadie. Entonces, donde es que participan los niños, los menciona. Y donde no son partícipes, no los menciona. Entonces, agrego esto para que vayamos entendiendo muchas falsas enseñanzas, costumbres, tradiciones que mucha gente hemos venido practicando. Yo fueron 47 años que estuve enredado en muchas tradiciones, costumbres paganas, vamos a decir, porque es lo que el mundo ofrece y no lo apoya la palabra de nuestro Señor. Entonces, dice del 29 al 31, dice el pequeño comentario acá: al aparecer la ubicación es la costa norte del mar de Galilea, todavía territorio gentil. La lista de dolencia que Jesús sanó nos recuerda Isaías 35, 5 al 6.
identifica a Jesús como el Mesías. Capítulo 11 del 1 al 6. La alabanza del pueblo al Dios de Israel muestra que el ministerio de Jesús presente el ministerio de Jesús presentaba ante los gentiles al único Dios verdadero. Este milagro es similar al que encontramos en Mateo 14, 13 al 21. En ambos casos Jesús fue movido a compasión, utilizó panes y peces y satisfizo a la gente, de tal manera que se llenaron varias cestas con lo que sobró de los pedazos. La audiencia constituye una notable diferencia en el primer milagro. Fue realizado para los israelitas. La primera multiplicación fue con los israelitas, el segundo para los gentiles. ¿Ya? Entonces, la Magdala o, Magadán, que aquí se menciona, estaba situada en la costa noroeste del mar de Galilea. Ese es el comentario que trae la Reina Valera. Entonces, para honra y gloria del Señor, hemos venido dando lectura a las dos escrituras, la Latinoamérica y la Reina Valera. Bueno, tengo tiempecito, voy a leer el comentario de la Latinoamérica. Dice aquí: Jesús terminó su recorrido por las fronteras de Galilea. Mateo presenta una nueva estampa de Jesús, Maestro Divino. Sube al cerro como en 5:1, pero esta vez no enseña, sino que multiplica las curaciones, que son otros tantos signos de la venida del reino. Comparece con Mateo 11, 4, 5. La palabra milagro es un frecuente la palabra milagro es con frecuencia desvalorizada. La Biblia emplea diversas palabras para designar lo que realmente aparece como una obra de Dios: signo, prodigio, obra poderosa, el milagro. En su sentido estricto es todo eso, a la vez un signo por el cual Dios nos descubre su querer y el orden invisible del mundo, un prodigio que desconcierta nuestras previsiones, una obra que solo Dios es capaz de realizar. Muchos, incluso entre los cristianos, están dispuestos a aceptar cualquier hipótesis antes que creer en los milagros más atestiguados. Véase en 14:20. Y aun cuando no se niegue
abiertamente el testigo de los apóstoles se prefiere muchas veces mantener la duda diciendo, por ejemplo, el milagro es más bello todavía imaginado que Jesús solamente envió a la gente a que compartiera sus provisiones individuales y de esta manera hubo suficiente para todos, un milagro de solidaridad. En realidad el Evangelio no pretende resaltar la solidaridad, más bien quiere celebrar la libertad absoluta de Dios y de Cristo hasta la, hasta la hasta la naturaleza debe callarse, porque aquí se resucita a los muertos. La creación no es una gran máquina que Dios entregó a los hombres después de haberla construido. Al contrario, en un reflejo vivo de Dios, las leyes naturales que son sombra de la sabiduría, del orden y de la justicia que hay en Dios no excluyen jamás la libertad. La libertad. Los testimonios son los que dan acceso a la fe, y quien niega sistemáticamente el milagro demuestra que tal vez Dios no lo ha llamado a la fe cristiana. Miren qué hermoso dice: y quien niegue sistemáticamente el milagro demuestra que tal vez Dios no lo ha llamado a la fe cristiana. Entonces probablemente hay muchos líderes que Dios no los ha llamado a desempeñar ese lugar, y ellos se ponen solo, por eso no actúa el poder de Dios en ellos. Entonces, Dios me les bendiga grande y poderosamente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Pasen un feliz y bendecido día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias doy a Dios porque Él ha permitido leer de los dos libros, y mañana pues vamos a seguir solo con una, y no nadie comentó con qué libro seguimos, y con la Latino América o la Reina Valera. Entonces yo voy a seguir haciendo lo que Dios pone en mi corazón para honra y gloria del Señor. Bendiciones.